Los Beatles, probablemente la banda más famosa, influyeron en diversos géneros musicales y en la industria musical en sí. Sus canciones son intemporales y alcanzan todo el mundo, y su influencia sigue siendo popular hoy, particularmente fuerte en los años 60. En este video analicemos cómo los Beatles transformaron la música en sus legendarias carreras, mostrando 8 maneras asombrosas en que lo hicieron. Si eres fan de los Beatles como nosotros, pulsa me gusta, suscribirse y la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestros videos. Revive el rock and roll con la llegada de los Beatles a América el 4 de febrero de 1964. La música de Estados Unidos estaba dominada por solistas aprovechando talentos de músicos anónimos y grupos femeninos. Esta época, sueños de músicos aspirantes se centraban en crear música inspirada en Elvis Presley. El único grupo musical conocido en EU era Kingsmen, que también se desintegró. La falta de innovación y experimentación casi paralizó la escena del rock estadounidense y retrocedió su progreso tras la llegada de los Beatles a EU. Aparecieron en el Ed Sullivan Show el 4 de febrero. En 1964, Ed Sullivan presenció la locura de los Beatles en el aeropuerto de Londres en 1963 junto a su esposa, cuando la banda regresó de Suecia. Tras ver el fenómeno, invitó al grupo. La banda, con 2 vocalistas, 2 guitarras, un bajo y batería, transformó la música estadounidense. En su primera aparición, evocando amor en corazones de admiradores de música estadounidense e inspirando a una nueva generación de músicos fascinados por la gloria del rock and roll, más de 73 millones de personas se quedaron pegadas a su televisión mientras los Beatles desataban su Beatlemania y cantaban canciones en la televisión estadounidense. No es erróneo afirmar que The Beatles reavivó el amor de América por el rock and roll perdido. Bob Dylan y la música de los 60, antes de los Beatles, ya había cautivado a una generación de estadounidenses con su aspecto desaliñado, originalidad, versatilidad y canciones con significado profundo. Ya era famoso en América, pero pocos saben que la música de The Beatles impactó profundamente a Bob Dylan, especialmente en 1964 cuando el Fab Four se dominó los 5 primeros puestos de la lista de singles más vendidos. El éxito de los Beatles llevó a Dylan a reevaluar su carrera profesional. Este respeto y envidia creativa eran mutuos. Los Beatles admiraban a Dylan, y él a su música. La canción de Dylan, Like a Rolling Stone, era escuchada en repetición por los Beatles. Periodista Al Aronovitz organiza reunión el 28 de agosto. En 1964, Dylan conoció a los Fab Four en el Hotel del Manitou, Nueva York. Dylan brindó a los Beatles la oportunidad de revolucionar su música y la escena musical. La reunión inició una etapa de reflexión, llevándolos a crear canciones como Michelle y Yesterday. En años posteriores, por otro lado, Dylan propuso traerlo en 1965, influenciado por su tiempo con los Beatles tras la famosa reunión de Bob Dylan con ellos. Crearon música que transformó los 60. La radio FM fue clave para consolidar a The Beatles como una fuerza importante entre 1966 y 1967. Todas las estaciones AM iniciaron sus contrapartes FM. Se instruyó a estaciones de radio FM no imitar programación, generando demanda de música previo a radio FM. Bandas como los Beatles producían 2 o 3 sencillos anuales. El lanzamiento de radios FM llevó a productores y representantes a presionar a músicos para crear más música. La creciente demanda hizo que The Beatles lanzaran su popular álbum Cats. Se adaptaron a la petición creando composiciones de rock creativas, revolucionando la música, el funcionamiento de estaciones FM y la producción musical. Muchos creen que el debut de los Beatles en EU fue en el show de Ed Sullivan. No obstante, Jack Parr introdujo a The Beatles al público estadounidense tras asistir a un espectáculo del grupo en Londres y obtener una película con chicas gritando por los Fab Four y mostrando su amor sin restricción. Al anunciarse la participación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, él compartió el video. Compró allí, dando a los americanos un primer sabor de The Beatles. Al finalizar el clip parodiando la escena musical británica, comentó: "Es bueno ver que Inglaterra alcanzó nuestro nivel cultural, sin saber que los Beatles y músicos británicos tendrían la última risa". Tras la presentación de los Beatles en el show de Ed Sullivan, el interés por la música de rock and roll similar a ellos aumentó en Estados Unidos. El país, fascinado por Presley y músicos inspirados en él, no estaba listo para satisfacer la demanda creada por los Beatles. Mientras tanto, en Inglaterra, el carisma de los Beatles ya había inspirado a bandas como Los Animales, los Kinks, los Rolling Stones y Jerry y la Pacem. Hermans Hermits se formaron, ganando popularidad en su país y extranjero. De hecho, las puertas abiertas por los Beatles en 1964 aseguraron que, durante los siguientes 40 años, los artistas ingleses tuvieran al menos un número 1 en los top 40 singles.
La relación de los Beatles con India, el sitar y el sintetizador fue larga y exitosa. Muchos piensan que esta relación inició en 1968. Los Beatles visitaron Rishikesh, India, para un curso de meditación trascendental, lo que los llevó a dejar las drogas en favor de la meditación trascendental. La asociación de Beatles con India inició en 1966 cuando George Harrison conoció al maestro de sitar Ravi Shankar en Londres. Harrison admiraba su música y pidió a Sean Card aprender el instrumento. Sean Card, abierto a colaboraciones occidentales, aceptó. Love You To de The Beatles, lanzado en 1966, incluía a Harrison tocando el sitar, popularizando el instrumento. Igualmente, Harrison fue clave en popularizar el sintetizador. Usó el Moog en una sesión de Abbey Road y apareció con él en su álbum de 1969 Electronic Sound, creado para los discos de la manzana de los Beatles. En los siguientes años, más músicos de soul y funk, como Stevie Wonder, Bernie Worrell, Thomas Dolby y Gary Newman, usaron el sintetizador en sus composiciones, desempeñando un papel clave en establecer su popularidad. No obstante, George Harrison de los Beatles fue quien realmente popularizó el sintetizador. La historia de los Beatles se transformó al llegar su cinta de audición Decca a manos del productor británico George Martin, con éxitos previos con artistas como Ella Fitzgerald en 1962. Un amigo de Martin sugirió, intentó con una banda de Liverpool rechazada por grandes nombres de la industria musical. Martin no estaba muy impresionado con la cinta de audición de The Beatles, pero los escuchó y los invitó a Londres para una audición, siendo la primera vez que los oyó. No estaba muy impresionado. De hecho, dejó la primera sesión de grabación de los Beatles en Abbey Road a cargo de sus ingenieros. No obstante, empezó a entender lo que los Beatles significaban y ganó confianza e interés en sus habilidades cuando Martin decidió representarlos, estableciendo expectativas y preguntando si algo no les gustaba. George Harrison contestó, "No me gusta tu corbata". Cuando el muro se rompió, la relación entre los Fab Four y Martin mejoró con el tiempo. Los Beatles no eran como los grupos previos de Martin y la colaboración fue una mezcla inusual. No obstante, Martin fue clave en establecer a los Beatles y su música. Él y su equipo tuvieron un rol crucial en el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Uno de los registros más conocidos de los Beatles tuvo tanta influencia en la banda que se le considera el quinto Beatle. Además, los Beatles completaron el currículum de Martin. David Peel Los Beatles Revolution, un éxito enorme. No obstante, los Fab Cuatro no estaban seguros de derrocar al gobierno de EU mediante la fuerza. Finalmente, John Lennon apoyó la campaña presidencial de George M. C. Govern en 1972 contra Nixon, lo que llevó a Nixon a intentar deportar al ex-Beatle. El respaldo de Lenin a M. C. Govern transformó su actitud y vida en la campaña electoral de Nixon. Existió tensión entre Nixon y John Lennon, ya que Lennon apoyaba a George M. C. Govern, rival de Nixon. Esto cambió la visión política de Lennon, llevándolo a firmar un acuerdo de grabación con David Peel, cantante de folk y activista del East Village. Logró fama en calles de Nueva York con Beatles Boutique Apple, colaboración que resultó en álbum de 1972, El Papa Fuma Droga, con buen éxito. El álbum generó una amistad duradera entre Lennon y Peel. Peel compuso varias canciones sobre Lennon, pero nunca logró el estatus de culto de Lennon. Se convirtió en un aclamado artista callejero, activista político y amigo eterno de John Lennon. Los videos musicales de The Beatles eran innovadores, por lo que no sorprende que estrenaran la primera película importante, A Hard Day's Night, en 1964, dirigida por Richard Lester, considerado el padre de MTV. La película de 92 minutos incluyó pistas grabadas de The Beatles. En 1965 grabaron su segundo álbum cinematográfico, cambiando la producción y presentación de música. Aunque algunos piensan que Presley influyó en futuros videos musicales, Presley protagonizaba películas con historia, a diferencia. Las películas de The Beatles destacaban música, dejando la trama en segundo plano. Así, las películas en movimiento de The Beatles son vistas como precursores del concepto de video musical de MTV, 17 años después. Además, estos videos inspiraron a músicos, demostrando que creatividad y arte no pueden ser ignorados. Los Beatles fueron revolucionarios en muchas formas, este video solo roza la superficie de su influencia. Nos encantaría saber cómo los Beatles influyeron en tu vida. Comenta, dale me gusta y suscríbete a Facts Verse para más videos.